preparar nuestros corazones para escuchar la predicación de la palabra que tiene como título Conocidos por Cristo, reconciliados con Dios, a cargo de nuestro pastor Antoine Torres Orozco. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos muchas gracias porque en tu privilegio tan grande, Señor, escucharte a ti y escuchar tu palabra. Que en esta hora, Señor, esto que tú has preparado soberanamente, Señor, bajo tu santo y divino plan de que nosotros podamos escuchar tu palabra, Señor, sea obrando, Señor, para transformar nuestra vida y nuestro corazón, para que seas tú hablando a nosotros, Señor, y nosotros reconociéndote a ti como el único y suficiente Dios, Señor y Salvador. En Cristo Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén. Hermanos, primeramente quiero dar gracias a Dios, por este tiempo de vacaciones. El hermano Daniel Cruz, me acuerdo que me dio el consejo más bueno. Me dijo: hermano, tiene sus vacaciones, descanse. Tristemente soy terco y testarudo, no le hice ningún caso, hermano. Preparé un chorro de sermones, pero gracias por el consejo. Doy gracias a Dios también por toda la iglesia. Les decía a los hermanos el miércoles que mi mamá, cuando llegaba cansada de dar clases y todavía llegaba conmigo y le decía: ¿me ayudas con la tarea? Me quería ahorcar, pero me decía: imagínate que no existo, ¿no? Eso es triste, pero lo que hicieron ustedes en mis vacaciones, se imaginaron que yo no existía. Gracias también por ello, porque nadie me habló, nadie me dijo nada. Dijeron: dejen descansar al pastor. Y gracias por ello también, en serio. Amados hermanos, en resumen también, nada más rápidamente, queriendo aprovechar este momento que tengo del micrófono, aparte de esta predicación, doy gracias a Dios porque mi esposa tiene 10 semanas de embarazo y es un motivo de gran gozo para nosotros, también de mucha oración, de mucha ansiedad para mí, pero oramos al Señor que todo marche bien y todo esté bien, y en eso confiamos y rogamos al Señor por sus oraciones. Y el otro motivo también de gran gozo es saber que Matías, después de tanto tiempo, fue nuevamente con el endocrinólogo por algunos pendientes médicos que tenía, y gracias a Dios ya lo pudieron descartar, lo pudieron casi por así decirlo darlo de alta. Una hermana en particular me apoyó en gran manera para sus estudios, y doy gracias a Dios por las personas que se acercan y pueden apoyar en esto. Ha sido bastante difícil últimamente económicamente, pero gracias a Dios Él no nos ha dejado y confiamos que Él nunca nos dejará. Y también es motivo de gozo que pues Matías ya está casi dado de alta de lo del endocrinólogo, y agradecemos enormemente al Señor por todas estas bendiciones, y imposible sería contarlas todas, pero agradecemos enormemente a Dios por esto. Ahora sí, hermanos, quisiera entrar de lleno al mensaje de la palabra del Señor, y quisiera que pudiéramos meditar brevemente. Bueno, yo lo digo así, pero no es cierto. Amados hermanos, vamos a iniciar una nueva serie de sermones que le he titulado Encuentros con Jesús. De manera muy particular, a mí me gusta mucho esto porque llegamos a la raíz del Evangelio. Todos estos encuentros con Jesús son encuentros que vamos a encontrar, valga la redundancia, en los Evangelios, de manera cronológica, y vamos a ir viendo cómo de manera muy precisa en la historia la soberanía de nuestro Señor y Salvador, que llama a pecadores a encontrarle, a conocerle a Él como Señor y como Salvador, ¿sí? Y en esto es lo que vamos a estar contando constantemente en esta serie de sermones, que va a ser muy larga, la vamos a ir pausando y va a haber otros momentos, pero iniciamos en este domingo con esta serie de sermones llamada Encuentros con Jesús, ¿sí? Y este primer encuentro quisiera que pudiéramos entenderlo claramente, y quisiera resumirlo, por así decirlo, como que principalmente este mensaje va a ser para dos tipos de personas. Una, lo voy a ilustrar así: en el cielo, entre muchos otros tipos de personas más, va a haber personas que probablemente van a llegar ante la presencia del Señor, van a tocar, es un decir, van a tocar la puerta de los cielos y simple y sencillamente les van a preguntar: ¿por qué debo de dejarte entrar a mi cielo? Y algunos pudieran llegar a contestar: porque yo fui a tu iglesia, porque yo conocí de Jesús,
porque yo supe y hice y todas estas cosas. Yo fui a la iglesia, yo sí diezmaba, yo sí ofrendaba, no como los otros, yo sí iba a la escuelita de vacaciones, yo sí colaboraba, pero todo se centra en yo hice esto, yo no hice tal cosa, y todo se centra en uno, ¿sí? Ese tipo de personas que creen que por lo que saben se salvarán, y sin duda alguna esos jamás van a entrar delante del Señor. Pero este mensaje va a ser específicamente dirigido a aquellas, bueno, como decía, el primer grupo de personas son aquellos que tratan de hacer su propia escalera para llegar al cielo, y el otro grupo de personas es para aquellos que desafortunadamente no conocen absolutamente nada del Señor y aún así creen que son merecedores, o creen que porque Dios los conoce están completamente descartados de poderse encontrar ante el Señor. ¿Por qué lo digo? Vamos a ir viendo la historia que acabamos de leer, que es el encuentro de Jesús con Felipe primeramente, pero también con Natanael. Y en esto, hermanos, encontramos a un Natanael que era alguien que conocía de las Escrituras. Incluso Cristo lo describe como un hombre, por así decirlo, dedicado al Señor, por así decirlo. Ahorita vamos a hablar más de ello. Un estudioso, un hombre reflexivo, sincero, que realmente no estaba con esta doble moral de las personas religiosas, pero no conocía plenamente a Jesús, ¿sí? Que no conocía plenamente la salvación. De hecho, por eso, cuando llega Felipe con Natanael, le dice: hemos encontrado al Mesías, de aquel que nos habló Moisés. Y Natanael dice: de Nazaret, hablando que es de Nazaret ¿puede salir algo bueno? Podemos encontrar que Natanael pensaba, como muchos de sus discípulos y como mucha gente en Jerusalén, pensaban que este Señor y Salvador, este Mesías, iba a ser alguien prominente, alguien que iba a venir en caballo, cabalgando, conquistando, cortando cabezas, para quitar la opresión de los romanos, ¿no? Y pensaba que no podía venir este Mesías y este Salvador de cualquier lugar, ¿no? Tenía que ser alguien que tenía que ser prominente. Por eso nos podemos preguntar con esta historia: ¿qué ocurre cuando un hombre convencido de conocer las Escrituras como Natanael descubre que en realidad es Cristo quien lo conoce a él? Necesitamos desesperadamente, hermanos, que el Señor rompa todos nuestros prejuicios, todas nuestras ideas adversas ante Él, y reconozcamos que Él es quien nos busca a nosotros. Amados hermanos, en esta serie Encuentros con Jesús, algo que debemos de dejarlo claro desde el principio: en la historia de la salvación, quien ha tomado la iniciativa para la reconciliación con Dios, jamás hemos sido nosotros para con el Señor. Siempre ha sido Dios el que ha salido a nuestro encuentro, siempre ha sido Dios el que nos ha buscado a nosotros. Como dice su palabra, no hay un justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ¿sí? No hay nadie que ha buscado a Dios por su propia iniciativa. También lo dice Ezequiel, que nuestro corazón es un corazón de piedra, pero que el Señor lo transformará en un corazón de carne. Y esto habla de que sucede algo primeramente en nuestro corazón por la obra de su Santo y Divino Espíritu, para que nosotros podamos reconocerle, para que podamos ver el reino de los cielos, para que podamos conocer a Jesús. Y de hecho vamos a verlo de esta manera sencilla: 3 revelaciones de Cristo que transforman a quien tienen un verdadero encuentro con Jesús. Para tener un verdadero encuentro con Jesús necesitamos estas 3 revelaciones que solamente son de parte del Señor. La primera es: Cristo llama soberanamente a los suyos. Cristo llama soberanamente a los suyos. Dice en el verso 43, al siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? A Galilea, ¿no? Hermanos, esta expresión de quiso ir no es por casualidad. De hecho, todos los encuentros que vamos a ir viendo con Jesús nunca son por casualidad. Cristo siempre orquestó toda la historia para encontrarse con estos personajes.
Y eso es algo muy, muy hermoso. Yo no sé usted si lo recuerda bien de su vida, yo no mucho de lo mío, pero sí tengo algo claro. Cristo nos encontró a todos y a cada uno de nosotros y nos dijo, ven y sígueme. Amados hermanos, se imagina, vaya, nuestras relaciones de fuera de nuestra familia, nuestras relaciones de amigo, incluso conyugales o cualquier otra relación fuera de nuestro ámbito familiar, pudiéramos decir, por así decirlo, es un decir, que son por casualidad. Simple y sencillamente nos encontramos con una persona, tuvimos cosas en común y empezamos a platicar y empezamos a tener una buena relación de amistad, se casaron o diferentes cosas. Pero no fue un acto previsto, planeado. Cristo sí organizó la historia del universo para que usted pueda conocer su palabra. No fue algo por casualidad, no simple y sencillamente le llegó a su mano un boletín, un folleto, no simple y sencillamente alguien vino y le habló, como nuestro hermano Enrique, que le hablaron en la plaza, simple y sencillamente, sino que Dios orquestó soberanamente ese encuentro que usted tuvo con su palabra. Fue Dios hablando a su vida, ¿sí? Planeado y organizado por el Señor. Por eso aquí dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea. ¿Y era por qué? Porque tenía algo preparado, simple y sencillamente, que era la salvación. Ahorita vemos primeramente de Felipe, porque cuando dice, ¿y halló a quién? A Felipe. ¿Y qué le dijo a Felipe? Sígueme, simple y sencillamente. Amados hermanos, esto es algo hermoso y precioso. Cuando el Cristo, el Señor del universo, llama, ni siquiera la tempestad pudo decirle, no, si tú me pides calma, yo voy a seguir con la tempestad. No, incluso el mismo mar embravecido lo obedeció. Curiosamente, los más desobedientes no es la creación, somos los criaturitas, por no decir otra cosa, criaturitas del Señor, que somos nosotros los más desobedientes. El viento le obedece, el mar le obedece, toda la creación obedece al Señor. Nada más hay unos que vemos al espejo que tercos, que no obedecemos al Señor. Amados hermanos, cuando Cristo le dijo a Felipe, ven y sígueme, nos ayuda a recordar lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y dice, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Simple y sencillamente, amados hermanos, es Jesús quien marca el rumbo y decide el momento para ejecutar la salvación a nuestra vida. Simple y sencillamente con estas palabras, ven y sígueme. Porque los que son verdaderamente ovejas del Señor, simple y sencillamente necesitan la voz de su pastor para seguirle. No porque sean buenas esas ovejas, sino porque ante la voz del pastor nadie se puede retractar, nadie se puede resistir. Por eso nosotros creemos uno de los puntos doctrinales focales de la Iglesia Reformada es la gracia irresistible. Ante la gracia del Señor nadie se puede resistir. Amados hermanos, en los siguientes versículos, Felipe, ahora ya convencido, simple y sencillamente por seguir a Jesús, ahora ya convencido, ¿qué es lo primero que sigue haciendo ahora Felipe? Después de seguir, va y encuentra ¿a quién? A Natanael, y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, simple y sencillamente, es una persona a la cual en el momento de que empezó a seguirle Felipe encontró a Jesús, encontró en él al Señor y al Salvador, encontró que él era el Mesías, y ahorita explicamos más. Inmediatamente lo que hizo, va y busca a Natanael para compartirle las buenas nuevas de salvación y de gozo, pero de manera muy precisa, algo que inicia diciendo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y en la ley, y así como los profetas.
El Antiguo Testamento para el judío se dividía en tres: la ley, los profetas, bueno, los escritos y los profetas. Amados hermanos, lo que viene siendo la Tanakh, lo que nosotros conocemos como Tanakh, o los hebreos, los judíos conocen como el Tanakh. Esto quiere decir algo, hermanos, que en la palabra del Señor, todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, es de que hablan de un personaje particular y principal, de Jesucristo. La historia de David y de Goliat no se trata de cómo hay que vencer a nuestros gigantes, no se trata de Goliat, incluso ni siquiera se trata de David, ni se trata de las piedras que encontró David, ¿sí? Porque algunos dicen, predican la historia de David y de Goliat y dicen, hay que encontrar las piedras que encontró David, la fe, la esperanza, el amor, y se inventan cuantas cosas que no vienen en la Biblia, o no vienen al menos en ese pasaje. Ya sacamos interpretaciones, hacemos alegorías, nada de lo que tiene que ver. Amados hermanos, la historia de David y de Goliat tiene que ver con Jesús, el ungido de Dios, peleando la batalla por el pueblo de Dios, por un pueblo atemorizado que no podía hacer nada contra el pecado, que era su gigante. ¿Y quién luchó y quién venció? El ungido de Dios, Jesucristo. Amados hermanos, las historias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nunca tienen que ver principalmente ni con nosotros ni con el personaje, sino con Jesucristo. Cuando Jesús, me encanta la historia de Jesús después ya resucitado, encuentra a dos de sus discípulos camino a Emaús, les dice las escrituras que Cristo les empieza a abrir las escrituras, les empieza a hablar cómo en la ley y en los profetas, en el Pentateuco, hablan de Él, y dice que sus corazones ardían por lo que Él les contaba, de cómo esa palabra, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, hablan de Jesucristo. Amados hermanos, todas las historias de la Biblia, y toda la Biblia habla de Jesucristo, y de manera particular todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Por dar algunos ejemplos fácil, rápido y sencillo, hablando solamente sobre el Pentateuco, sobre los primeros 5 libros de la palabra del Señor, encontramos en Génesis 3:15 lo que nosotros también conocemos hermosamente como el protoevangelio, el primer evangelio, que alguien de la simiente de la mujer, dice, vendrá a darle el golpe definitivo a la serpiente, si bien esta serpiente lo irá en el calcañal, que habla del talón, un golpe que no es de muerte, pero este Mesías, este Salvador, le dará el golpe definitivo, y eso habla de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. La bendición a todas las naciones, la promesa de Dios hacia Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. E incluso en Génesis 49:10, hablando de la profecía sobre Jacob, que señalaba como un gobierno definitivo, un gobierno final, un gobierno triunfante, alguien que vendrá de la tribu de Judá, hablando de Jesucristo. El Cordero Pascual en el Éxodo capítulo 12, hablando de todo lo que simbolizaba y representaba este Cordero, esta sangre por la cual eran perdonados los primogénitos, habla de Jesucristo. El profeta semejante a Moisés, que dice Deuteronomio 18:15, que Moisés profetiza que habrá alguien mayor y mejor que él que vendrá, y habla nuevamente de Jesucristo. Amados hermanos, a lo que voy es que toda la palabra del Señor llevan a Jesucristo. Y cuando Felipe le dice esto a Natanael, la respuesta de Natanael fue un prejuicio. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una aldea humilde, sin renombre, sin prestigio mesiánico. Natanael esperaba un Mesías que irrumpiera desde la majestuosidad de Jerusalén, no desde una simple zona rural. Pero ¿sabe qué es lo que le contesta hermosamente Felipe? Felipe, en lugar de discutir, en lugar de conversar, en lugar de tratarlo de convencer, solamente dice 3 palabras: ven y ve. Ven y ve. Hermanos, llevar a otro al conocimiento del Señor no se trata de conocimiento en sí, se trata de una persona. Compartir el Evangelio no se trata de cuánto sabemos de la Biblia,
se trata cómo podemos presentar a Jesús. ¿Cómo presentamos a Jesús como el Señor y como Salvador? Por medio de las Escrituras. Presentar al Cristo de las Escrituras, de eso se trata, compartir el Evangelio. Lo invita precisamente Felipe a Natanael a solamente encontrar en Jesucristo para que él disipe toda duda, toda adversidad, toda idea contraria y encontrar en Jesucristo lo que realmente necesita su vida. Estamos aquí, amados hermanos, porque antes que nosotros pensáramos en buscar a Dios, Cristo salió a nuestro encuentro y en medio de nuestra ceguera pudimos ver a Jesucristo, como dice su palabra en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, amados hermanos, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando lleguemos al cielo, y si a nosotros se nos ocurre decir, yo estoy aquí porque yo decidí hacer la oración del pecador para ser salvo, porque yo sí fui a la iglesia, porque si yo sí ofrendaba, porque yo, hermano, no se trata de yo, se trata de Él, se trata de Jesucristo. Se trata de que Él hizo la obra, dice su palabra, repito, porque por gracia sois salvos. No dice que porque yo hice algo, dice por la gracia, y dice por medio de la fe, ¿sí? La gracia y la fe, ¿sí? Pero indudablemente continúa diciendo, y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de vosotros? Algunos hablan de la gracia, lógicamente no es de nosotros. Y algunos, creo yo, que es más apropiado hablar sobre lo que no es de nosotros, es la fe. Amados hermanos, nosotros sin Cristo no creíamos en Él. Nosotros sin Cristo, vaya, repito nuevamente como 1,000,000 de veces, no hay un justo, no hay uno, no hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno. Nosotros sin Cristo no queríamos ir a Él, no le conocíamos, y aún así, sin conocerle, aún así le negábamos. Como los niños chiquitos cuando le preguntas, ¿quieres comer esto? No. ¿Lo has probado? No. Pero así estábamos. Aún así estábamos. Apartados de Dios, separados del Señor, sin ninguna iniciativa propia para acercarnos al Señor. Me gusta como lo dice el pastor Sugel Michelen, me gusta la ilustración que utiliza. Dicen por ahí, que en otros ámbitos dicen que por ahí, que Jesús es como un caballero, que Él viene y toca a la puerta de nuestro corazón, y si nosotros le abrimos, le vamos a conocer y seremos salvos. Amados hermanos, nosotros sin Cristo teníamos todo lo que teníamos en nuestra vida con tal de tapar esa puerta, y oíamos y si en esa ilustración oíamos el toquido del Señor, aún así decíamos, no hay nadie, ¿sí? Cerrábamos más que con 3 candados, le metíamos más candados y la remachábamos también. Pero no le íbamos a abrir a Jesús por nada en nuestra vida. Por eso esta ilustración también dice que Cristo no viene y es un caballero que toca la puerta de nuestro corazón. Cristo viene siendo como la SWAT, Cristo viene siendo como el policía que viene, tumba la puerta y dice, ya llegué, ¿no? Usted ve a Jesús diciéndole a Zaqueo, Zaqueo, ¿me darás permiso de ir a tu casa? No. Es necesario que yo pose en tu casa, así le voy a hacer para que ya no me diga, luego me visita, hermano. Es necesario que yo vaya a su casa, ni siquiera le voy a decir es necesario que vaya a comer, ¿no? Pero es necesario que vaya a su casa. Así le dijo Jesús a Zaqueo, hermanos. No fue una decisión de Zaqueo, no fue por voluntad de él, fue por voluntad de Dios. Amados hermanos, nosotros somos llamados igual a Felipe a solamente proclamar a Jesús como Señor y como Salvador, y decirle a las personas, hemos conocido al Jesús, al Mesías, al Señor y al Salvador, y a decirles, ven y ve. Ve a Jesús, contempla a Jesús. En Él encontraremos aquel que derrumbará todas nuestras ideas contrarias, y solamente en Él encontraremos la preciosa salvación. La segunda revelación, hermanos, de Cristo que transforma a quienes tienen un verdadero encuentro con Él es que
Cristo conoce perfectamente el corazón humano, perfectamente. Amados hermanos, hay una encrucijada que vive, creo yo, en el corazón de todas las personas. Una disyuntiva. O queremos que nos conozcan o queremos que no nos conozcan. No sé si me explico. Hay personas que pueden decir, si me conocieran mejor entenderían cómo soy, porque soy así, y diferentes expresiones más. Y hay personas que no quieren ser conocidas, ¿sí? Que no quieren que otros los conozcan porque saben que hay en su corazón, saben que hay dentro de ellos. Natanael verdaderamente encontró a un Señor y a un Salvador que los conocía a todos. Cuando Natanael decidió acompañar a Felipe a ver a Jesús, a encontrar a Jesús, Jesús hace una declaración en el verso 47 hablando sobre Natanael y dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Algunos comentaristas dicen que eso hace referencia a una condición espiritual moralmente íntegra, que tal vez hacía referencia a Cristo Jesús, que en este Natanael no había prejuicios como los tantos fariseos, no había cierto recelo con otras ideas completamente contrarias. Verdaderamente Natanael podía vivir dentro de sus parámetros morales solamente, como un hombre íntegro en medio de lo que él conocía, pero no sabía no entendía verdaderamente quién era Jesús. Es por ello que también se utiliza el término no hay engaño en él, hablando precisamente sobre Jacob. Jacob quiere decir usurpador. Perdón si hay alguien aquí que se llame Jacob, pero Jacob tiene que decir con suplantador, engañador, que fue lo que era antes de conocer verdaderamente a Dios y que Dios lo transformara. Jesús hizo un diagnóstico de Natanael, un hombre libre de hipocresía religiosa, pudiéramos decir. Pero continúa diciendo, Natanael pregunta en el versículo 48, ¿de dónde? ¿De dónde me conoces? Y eso se me hace muy importante o sobresaliente a mí. Hermanos, hay un video que me acuerdo mucho de hace varios años en redes sociales que mencionaban cómo hacían un experimento social, por así decirlo. Y metían a una persona y les decía, alguien te va a leer tu futuro, como si tuviera una bola de cristal, ¿no? Y llegaba, lo sentaba y le decía, espéranos un momento, ¿no? Y después de unos 5 minutos salía según un disque mago, un disque persona así, y le empezaba a decir, tú vives en tal lugar, tienes tantos de familia, tu número de tarjeta es tal, y le empezaba a decir cosas que solamente él conocía. Y se salía, no, este es un brujo, ¿cómo sabe tanto de mí? Y el experimento era de que a la persona llegaban, la investigaban en sus redes sociales y sabían todo de ella. Todo de ella. Hermanos, en los tiempos de Jesús no había Facebook, ¿sí? No había que Jesús dijo, ahí viene Natanael, déjame investigarlo, ¿no? Déjame stalkearlo, déjame ver quién es verdaderamente, ¿no? Porque ya ven que dicen por ahí que por sus Facebook los conoceréis. No existía eso en ese momento, hermanos. Jesús simple y sencillamente le conoce porque Él es el que conoce por encima de todas las personas a toda persona y a todo ser humano y a todo lo que hay en su corazón. Pero lo interesante, primero le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice? Te vi. Jesús poseía un conocimiento que ningún ser humano podía poseer, simple y sencillamente le conocía. La palabra te vi no describe un mero avistamiento, en la palabra en griego, sino a la distancia, sino un discernimiento de la omnisciencia divina. Jesús demuestra que conoce dónde estaba Natanael, pero sobre todo quién era Natanael en lo oculto. Hermanos, Cristo conoce dónde estamos en nuestra vida, en nuestra situación, pero también lo que hay en nuestro corazón. Y hay una de dos formas de responder a ello. O nos da miedo, porque sabemos qué hay en nuestro corazón, o nos da alegría de saber que alguien nos conoce más, incluso que a nosotros mismos. Jesús demuestra que conoce dónde estaba y dónde estaba el corazón de Natanael. Incluso en el versículo 49,
el hombre que despreciaba a Nazaret, rompe en la más sublime confesión y dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Tres cosas precisas. Una, describe a Jesús como maestro, rabí, describe su identidad divina, Hijo de Dios, y también describe su señorío mesiánico, el Rey de Israel. Lo está reconociendo como maestro, como Hijo de Dios y como Señor y como Salvador. Para el ser humano caído, hermanos, saber que Dios todo lo ve puede resultar o aterrador para los que sabemos que en nuestro interior hay pecado y corrupción. Pero ¿sabe qué es lo hermoso del Evangelio? ¿Qué es lo precioso del Señor? Hermanos, si nosotros podemos sentir terror, pánico de lo que Dios ve en nuestro corazón, algo que debemos de tener muy en claro es que la forma en la cual responde Jesús no es con desprecio, es con misericordia. El Evangelio da una bendita paradójica. En Cristo eres plenamente conocido y al mismo tiempo plenamente amado y aceptado por el Padre. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cree, hermano, que Cristo murió cuando dijo: no, yo voy a morir cuando ya se arrepienta? ¿No? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, hermano, Cristo ya sabía todo lo que nos íbamos a equivocar, todo lo que íbamos a hacer mal, y aún así decidió amarnos. Dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no lo echo fuera. Me encanta esa expresión, hermano, porque esto nos habla que todo aquel que entienda, por un momento entienda que tiene que recurrir a Jesús, una es obra del Señor eso, pero cuando entendemos que tenemos que venir a Jesús por la obra de su Santo y Divino Espíritu, nos dice el Señor: yo no te voy a echar afuera. ¿Y sabe qué es eso, hermano? Es Jesús viendo nuestra condición caída, conociendo nuestros pecados, nuestras mentiras, conociendo nuestro corazón, lo que pensamos que no le decimos a nadie, que nadie sabe, las cosas tan perversas, maquinaciones del diablo que pensamos y que traemos acumuladas, Dios las conoce, y aún así Él no nos rechazó. Él nos amó, nos restauró y sigue obrando en nuestra vida. Algunos dicen: de haber sabido ni me casaba. Cristo supo, hermanos, supo y sabía cómo era nuestra vida, pecaminosa, perversa, desgraciados, ingratos, lo más vil y menospreciado de este mundo, y aún así nos amó, nos rescató. Saber que Cristo te ve debajo de la higuera, y no solamente debajo de la higuera, nos ve en lo secreto, hermanos, donde nadie nos ve, dijo un cantante. Cuando nadie nos ve, ahí también está Jesús y sabe nuestros pecados. Pero, hermanos, ¿sabe qué? No se lo digo para que usted diga: híjole. ¿Sabe para qué se lo digo? Para que vea la gracia, el amor y la misericordia que Dios ha tenido de nosotros. Porque ante las personas podemos aparentar que oramos, podemos aparentar que a todos les decimos: sí, hermano, yo oro por usted. Nada más Dios sabe si le hace caso al hermano, si es verdad o es mentira de que sí, yo voy a orar por usted. Amados hermanos, ante el Señor no queda nada oculto, y aún así nos ama. Al cónyuge le podemos ocultar cosas, no lo haga, pero lo podemos hacer. Tenemos la capacidad, no el mandato ni la obligación, pero lo podemos hacer, pero al Señor no. Pero ¿sabe? El cónyuge a veces, desafortunadamente, puede dejar de sentir amor, diría por ahí. Los cónyuges se llegan a divorciar, pero el Señor no nos abandona.
no se divorcia de nosotros, no se divorcia de la iglesia. Me gusta como lo dice John Piper, que cuando nosotros veamos que Cristo se divorcia de la iglesia, pues a lo mejor tenemos permiso de divorciarnos del cónyuge. Pero no existe eso, hermanos. Y Cristo nos conoce. Más que el cónyuge nos conoce. Amados hermanos, saber que Cristo nos conoce en todas nuestras etapas, en todas las cosas, debiera de provocar en nosotros un verdadero arrepentimiento, pero también un profundo reconocimiento de saber que Él conoce todo de mí y aún así me ama, me perdona, me limpia, me purifica y sigue amándome inmensamente y para siempre. Hermanos, esto nos llama a nosotros a no ser hipócritas, a decirle a los demás, también peco y bastante, ¿no? Pareciera que me pagan por pecar, a veces, ¿verdad? Debiéramos de ser sinceros, amados hermanos, decirle al hermano, verdaderamente yo también peco y mucho. No guardar apariencias, no aparentar o quererle mostrar a los demás una cara o una persona que no somos nosotros. Los fariseos era lo que querían hacer. Querían demostrarle a todos los demás que ellos se oraban, que ellos se ayunaban, ¿sí? Y sigue habiendo fariseos, ya no por nombre, pero personas que buscan aparentar. Amados hermanos, si Cristo nos conoce en su totalidad y así aún así nos ama, también nosotros somos llamados a amar a los hermanos, así como Cristo nos ama a nosotros, a pesar de todos nuestros pecados. Hermano, yo le pregunto, ¿alguna vez usted llegó con el Señor y le dijo, perdón Dios porque hice esto, cometí esos pecados? Y dijo, híjole, a partir de mañana ya no te amo, o ya no te voy a hablar, ¿no? Se cerró la Biblia y no la vas a escuchar. No, Él nos sigue amando. Cuando venimos ante Él en arrepentimiento y fe, encontramos todavía perdón. Pero nosotros, cuando alguien peca, pensamos que es el juicio final y decimos, apartaos de mí, ¿no? Eso es en el juicio final y lo hace Jesús, hermano, nosotros no. Amados hermanos, la tercera revelación de Cristo que transforma a quien tiene un verdadero encuentro con Él es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ante la ferviente confesión de Natanael, Jesús le pregunta, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Cristo reconoce su omnisciencia y le empieza a decir que solamente esta omnisciencia es la entrada a todo lo que te espera, Natanael. Me gustó este comentario que dice, la palabra en griego, mayores, hablando de lo que expresa como mayores, anticipa el despliegue progresivo de su gloria a lo largo de su ministerio, una gloria que no se detendría en milagros físicos, sino que culminaría en el evento supremo de la historia humana, en su muerte sustitutiva en la cruz y en la victoria de la resurrección. Hermanos, Cristo le dijo a Natanael, es poco a comparación de lo que esperas a ver en este ministerio. Por eso le dice, de cierto os digo, hablando de, confirmando esta expresión, hablando de que amén, amén, así sea, está asegurando esta afirmación. Incluso dice, veréis el cielo abierto. Incluso es interesante, está hablando con Natanael y le dice, veréis, hablando en plural, ¿no? Veréis el reino de los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, en el verso 51. Esta expresión, hermano, del verso 51 no es otra cosa más que una referencia a lo que dice en Génesis capítulo 28, hablando de la escalera cuando Jacob duerme. Jacob duerme después de haber engañado a su hermano, a su padre, se va huyendo hacia Labán, su tío, para encontrar familia y hacer aparte su casa y su familia. En medio de esto duerme Jacob y empieza a soñar con una escalera que está desde la tierra y llega hasta el cielo, y bajaban y subían ángeles y querubines. Y en medio de ello no es otra cosa más que una representación. Bueno, al final de la escalera Dios le habla. Y no voy a hablar en los detalles, pero sí en esta escalera. Cristo le dice a Natanael, lo que estás por ver es la escalera de Dios,
que desde la tierra hasta el cielo. Y eso no habla de otra cosa más que de Jesucristo y de su obra. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso Cristo le dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre ¿quién? El Hijo del Hombre, que es una expresión, un título que utilizaba mucho Jesús, que se utiliza en el libro de Daniel para hablar del Mesías y del Salvador. Cristo está reafirmando lo que Natanael ya había dicho, que Él era el Hijo de Dios. El hombre, hermanos, ha intentado, todo el ser humano, ha intentado de fabricar escaleras para llegar al cielo. El pecado de la Torre de Babel fue eso, crear una torre, un medio propio para llegar al cielo, a su propia gloria del hombre. Hermanos, nosotros hemos hecho lo mismo como seres humanos. Hemos creado escaleras ficticias para que nosotros podamos llegar al cielo, ¿sí? Mérito propio, yo me lo gané, yo me lo merezco. Medios por los cuales nosotros creemos que nos merecemos el cielo. Por eso cuando hacemos esta pregunta, si usted se presentara delante de Dios y Dios le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? Muchos contestan, porque yo he sido bueno, porque yo sí ofrendo, porque yo sí diezmo, porque yo sí hago cosas, porque yo no me porto tan mal como el vecino, porque yo soy diferente, por 1,000,000 de cosas, pero todas estas son como tratar de construir una escalera al cielo. Y todas estas escaleras no llegan ni brincan ni 1 kilo de tortillas para llegar al cielo. Jesús es el único, amados hermanos, por eso dice Juan 14:6, todos no lo sabemos en su mayoría. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, hombre. Hermanos, ¿cómo es posible que el cielo se abra hoy para pecadores que merecíamos la condenación? ¿Sabe? El cielo se abrió, menciona la palabra del Señor en los evangelios, que el cielo se abrió cuando Cristo se bautizó y descendió la paloma que representaba al Espíritu Santo y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero también, ¿sabe? El cielo se volvió a cerrar en la crucifixión. Hubo un gran estruendo, el cielo se oscureció, el cielo se cerró ante un Jesús que cargaba el pecado, ante un Dios que no le miraba, y por eso Cristo dice, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Se cerró el cielo para ese Jesús que cargaba nuestros pecados, pero hermosamente dice que cuando murió, expiró y dijo, tetelestai, consumado es, se rasgó el velo y ahora se abrió la misma presencia de Dios para con los hombres por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo, amados hermanos, conoceremos verdaderamente la gloria de Dios. La gloria del Evangelio consiste no en que nosotros somos buenos, no en que nosotros hacemos cosas buenas, sino en aquel que descendió del cielo, mostró su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, nos mostró la gracia bendita y salvadora del Señor. Y no solamente ello, sino que murió, resucitó, ascendió a los cielos y está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial. Hermanos, en esta serie de encuentros con Jesús, encontraremos a un Jesús soberano, a un Jesús que transforma, a un Jesús que toma la iniciativa para venir a nosotros. Y pudiéramos decirlo en resumen de este sermón, hemos considerado que Cristo llama soberanamente a los suyos. Solamente le dijo a Felipe, ven y sígueme. Hemos contemplado a un Cristo que conoce perfectamente el corazón humano, conoce dónde estamos, conoce nuestra vida, nuestra condición y todas nuestras circunstancias, y aún así nos ama. Y finalmente hemos contemplado a un Cristo que es el único mediador, santo, perfecto y absoluto entre Dios y los hombres. Comenzamos este sermón, decíamos, la mayor encrucijada de que nos conozcan o que no nos conozcan. ¿Sabe algo que es hermoso? Es que Cristo nos conoce y aún así no nos rechaza, y aún así nos sigue amando. Hermano, no conozco su vida, no conozco todo, pero seguro estoy
de algo que me gustaba como lo dice un pastor. Decía un pastor, y me apego y puedo decir lo mismo. ¿Sabe cuál es? No que sea chismoso para que ponga atención, pero ¿sabe cuál es la oveja más terca, testaruda, desobediente que conozco? Y no va a decir, no empiece a decir yo mismo. Porque usted no lo conozco todos los días, no lo veo todos los días, pero yo sí me veo. Y yo lo que le pregunto todavía al Señor, ¿por qué me amas? ¿Por qué aún me sigue amando el Señor? ¿Sabe qué? Yo no sé. Simple y sencillamente nada más puedo llegar a una conclusión. Su amor, su perdón es más grande que mi pecado. Y por eso me ama. Porque yo si fuera Dios, yo no le amara a usted, hermano, a lo mejor, probablemente, ni a mí. Pero Dios nos ama, hermanos. Conociéndonos, nos ama. Conociéndonos, aún así sigue amándonos. Y no solamente ello, nos presenta la escalera para llegar, la única y suficiente escalera para llegar al cielo. Nos derrumba todas nuestras ideas de autosuficiencia para ganarnos el cielo. Amados hermanos, dos sentimientos deben de vivir en el hombre, en el creyente en Jesucristo, todos los días de nuestra vida. Una, la profunda vergüenza y carga por nuestro pecado. La profunda vergüenza por nuestro pecado. Soy un gran pecador. Pero ¿sabe cuál es el otro? Cristo es un gran Salvador. Su gracia es más grande que mi pecado. Su gracia es más grande que todo lo que yo puedo cometer. Cuando yo vengo a Él en arrepentimiento y fe, encuentro la gracia preciosa de Jesucristo. Amados hermanos, en esta hora lo que yo le motivo, le insto, es a reconocer que Dios nos encontró a nosotros. ¿Sabe? Me gusta mucho como lo dice Tim Keller hablando en relación a la Navidad. La Navidad es que nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Cristo tuvo que venir por nosotros. Eso es la Navidad. Eso es el Evangelio. Nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Cristo vino por nosotros. Y no solamente en la Navidad, sino por medio de la palabra vino a nosotros, nos llamó y ahora le conocemos. Pero debemos de recordar algo. Constantemente nuestro corazón sigue queriendo hacer escaleras para ganarnos el cielo. Debemos de reconocer, hermanos, que no hay mérito propio para ganarnos el cielo, solamente Jesucristo. Y si hubiere alguien aquí en esta hora que nos visita, que no conoce el mensaje de salvación, que no ha venido en fe, en arrepentimiento y fe del Señor, déjame decirte algo. Natanael era un hombre que conocía de la palabra. Natanael conocía del Señor, pero no conocía precisamente al Dios de la salvación. Es necesario que tú quites toda esa intento de escalera por ganarte el cielo y le reconozcas solamente a Él como el único mediador entre Dios y los hombres. Y que podamos decir como Natanael, parafraseando, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey y Salvador de mi vida. Puestos en pie, hermanos, oremos al Señor. Amado buen Dios y Señor, en esta hora, Señor, rogamos, Señor, primeramente, Señor, por aquellos que no te han conocido, por aquellos que creen que te conocen, Señor, y se han engañado, Señor, que en esta hora, por medio de tu santa y divina obra de tu Espíritu, Señor, puedan encontrar la única y verdadera escalera que nos llevará al cielo, que es Jesucristo. No nuestras obras, no nuestros méritos, no lo que nosotros podamos hacer, sino Jesucristo, nuestro único Señor y como Salvador. Y pero que también en esta hora, Señor, podamos deshacernos de toda cosa que nos pese, Señor. Toda cosa, Señor, que nos halague a nosotros mismos, que nos haga engañarnos a nosotros mismos, Señor, de que ser una persona que no somos, y que en esta hora podamos reconocer nuestra verdadera condición, Señor. Y que en esta verdadera condición podamos ver
¿Cómo, Señor? Cuando venimos en arrepentimiento y fe, Él no nos desecha, Él no nos deja fuera. Que en la gracia del Salvador encontramos gracia, amor y perdón, en los santos y divinos brazos del Salvador, y que conociendo toda nuestra vida, toda nuestra condición pecaminosa, aún así trae el perdón a nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, bendito Dios. Amén.